¿Te has preguntado alguna vez qué historias esconden las casas abandonadas? Esos lugares que, al pasar, parecen observarte con sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Casas que un día estuvieron llenas de vida, pero que ahora son solo cascarones huecos, atrapadas en el tiempo. Hoy te contaré algo que no podrás olvidar fácilmente. No será una historia cualquiera, sino un viaje a través de los secretos más oscuros que estas viviendas desoladas han guardado durante años. Quédate conmigo, porque no todo lo que parece vacío está realmente deshabitado. Todo comenzó en una carretera rural, de esas que parecen interminables. A los lados del camino, los árboles creaban un túnel sombrío, y la única señal de civilización era una vieja casa que se alzaba a lo lejos, torcida como si el peso del tiempo la hubiera vencido. Tenía el tejado hundido en algunas partes, las paredes llenas de grietas, y una cerca oxidada que apenas lograba mantenerse en pie. Pero lo que más llamaba la atención eran las ventanas. Estaban intactas, limpias, como si alguien las hubiese cuidado con esmero. Esa casa tenía una historia. Todos los pueblos pequeños tienen sus leyendas, y esta era la más conocida de todas. Decían que hacía décadas una familia vivió allí, un matrimonio y su hija pequeña. La familia llevaba una vida tranquila, hasta que, una noche, todo cambió. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Luces que se encendían y apagaban solas, un grito ahogado que parecía salir de las paredes y, finalmente, un silencio sepulcral. Cuando un pariente fue a visitarlos días después, encontró la casa vacía. La mesa del comedor seguía puesta, como si alguien hubiera salido a media cena y nunca regresado. Años más tarde, un grupo de jóvenes decidió explorar la casa. Era una de esas noches en las que la curiosidad y el aburrimiento hacen que se tomen malas decisiones. Llevaban linternas y teléfonos con la intención de grabar todo, convencidos de que iban a demostrar que no había nada que temer. Al principio, lo único que encontraron fue polvo y telarañas. Subieron las escaleras que crujían bajo sus pies, y llegaron al cuarto de la niña. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. La cama seguía hecha, con una muñeca rota descansando en el centro. Una de las chicas se acercó a la muñeca, levantándola con cuidado. «Es solo un juguete viejo», dijo, intentando sonar tranquila, pero su voz temblaba. De repente, algo cayó al suelo con un golpe seco. Era un cuaderno, uno que había estado escondido bajo la cama. Lo abrieron, y encontraron dibujos infantiles, en su mayoría de árboles, flores y animales. Pero las últimas páginas eran diferentes. Mostraban figuras humanas con rostros deformes, ojos negros y bocas que parecían estar gritando. «¿Qué clase de niña dibuja esto?», preguntó uno de ellos. Nadie respondió, porque en ese momento escucharon un sonido. Era suave, como un susurro, pero lo suficientemente claro como para congelarles la sangre. Venía del pasillo. Salieron corriendo, dejando atrás el cuaderno y todo lo demás. Al mirar atrás, mientras se alejaban a toda prisa, juraron ver una luz encendiéndose en el cuarto que habían dejado. La casa quedó en silencio otra vez, hasta que, años más tarde, un hombre llamado Javier decidió comprarla. No le importaban las historias, veía potencial en la propiedad. Era un hombre práctico, sin tiempo para supersticiones. Comenzó a renovar la casa, trabajando día y noche para devolverle su antigua gloria. Pero las cosas empezaron a torcerse. Al principio, eran detalles pequeños, herramientas que desaparecían, pasos en el piso de arriba cuando él sabía que estaba solo. Luego, los sueños comenzaron. En sus sueños, siempre estaba en la casa, pero no era la misma que él conocía. Estaba llena de vida, con risas de niños y música en el fondo. Todo parecía perfecto, hasta que la música se detenía y un frío intenso invadía el lugar. Entonces la veía, una figura de pie al final del pasillo, mirándolo con ojos vacíos. Cada noche,
el sueño se hacía más vívido, y cada día Javier se sentía más cansado. Es solo estrés, se decía a sí mismo, tratando de convencerse. Una noche, mientras trabajaba en el sótano, escuchó algo que le hizo detenerse. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente las paredes. Siguió el ruido hasta una de las esquinas, donde notó que los ladrillos parecían diferentes. Con algo de esfuerzo, logró sacar uno, y descubrió un compartimento oculto. Dentro había una caja de madera. La abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía antigua. Mostraba a una familia, un hombre, una mujer y una niña. La misma familia que había desaparecido. Pero había algo extraño en la foto. Los ojos de la niña parecían moverse. No físicamente, pero había algo en la manera en que estaban pintados que hacía que parecieran vivos. Esa noche, Javier decidió que había tenido suficiente. Empacó sus cosas y se marchó. Nunca volvió a la casa, pero tampoco pudo escapar de ella. Los sueños continuaron, y siempre terminaban de la misma manera, con la figura en el pasillo, acercándose cada vez más. Un día, su hermana fue a visitarlo y lo encontró sentado en su silla, mirando fijamente una esquina vacía. No dijo una palabra, pero cuando ella lo sacudió para despertarlo, solo murmuró, «Ella viene». La casa sigue en pie. A veces, alguien pasa frente a ella y dice haber visto una luz en una de las habitaciones o una sombra moviéndose detrás de las ventanas. Pero nadie se atreve a entrar. Porque las casas abandonadas no siempre están vacías. Algunas historias no quieren ser olvidadas, y algunas presencias no están dispuestas a marcharse. Así que, la próxima vez que pases frente a una casa deshabitada, detente por un momento. Escucha con atención. Quizá oigas un susurro, una risa lejana, o tal vez, solo tal vez, sientas que algo te está mirando. No hay nada más inquietante que una casa que aparece donde no debería estar. Algunas historias nacen de lo imposible, de esos momentos en los que la realidad se tuerce y deja pasar algo que no pertenece. Esta es una de esas historias. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cuando termines, mirarás los caminos solitarios con otros ojos, y te preguntarás si realmente sabes lo que hay al final de ellos. Todo comenzó con Julia, una mujer acostumbrada a viajar sola. Amaba la libertad de conducir sin rumbo, con la radio como única compañía, atravesando carreteras secundarias mientras el mundo se deslizaba a su alrededor. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un silencio que la música de su auto no lograba llenar. La carretera era recta y monótona, flanqueada por árboles que formaban una pared negra impenetrable. No había señal de otros autos, ni luces de casas, ni siquiera un cartel que indicara que tan lejos estaba del próximo pueblo. Julia revisó el GPS, pero la pantalla estaba en blanco. Sin conexión. Genial, murmuró para sí misma, sintiendo un leve nerviosismo. Fue entonces cuando lo vio, un camino secundario, apenas visible entre los árboles, que se bifurcaba de la carretera principal. Había un letrero oxidado, ilegible, pero la curiosidad pudo más. Pensó que tal vez encontraría algún lugar para pedir indicaciones o, al menos, una señal de vida. Giró el volante y entró en el camino. La grava crujía bajo los neumáticos, y las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia el auto, como si quisieran atraparla. Después de unos minutos de avanzar lentamente, la vio, una casa, completamente iluminada, al final del sendero. Era un contraste extraño con el paisaje desolado. La casa era vieja, pero estaba en perfecto estado. Sus ventanas reflejaban la luz del interior, y una mecedora se balanceaba suavemente en el porche, aunque no había viento. Julia sintió una mezcla de alivio y duda. ¿Quién viviría en un lugar tan aislado? Se estacionó frente a la casa y bajó del auto. No había un solo sonido, ni grillos, ni hojas moviéndose, solo el latido de su propio corazón.
Subió los escalones del porche, que crujieron bajo sus pies, y tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó otra vez, más fuerte. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», preguntó, su voz sonando más insegura de lo que quería admitir. La puerta, como si hubiera estado esperando, se abrió lentamente. El interior era cálido y acogedor, una extraña contradicción con el exterior. Había un olor a madera quemada y pan recién horneado. Julia dio un paso hacia adentro, llamando una vez más. Nadie respondió, pero algo la hizo detenerse, el reloj de pared. Las manecillas giraban a una velocidad antinatural, como si el tiempo dentro de la casa estuviera enloquecido. Entonces lo notó, en la sala había fotografías enmarcadas en las paredes. Se acercó a una de ellas y sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era ella. La fotografía mostraba a Julia, parada junto a un hombre que no conocía. Estaban en la misma sala donde estaba ahora, sonriendo como si fueran una pareja feliz. Miró las demás fotos, allí estaba ella otra vez, en diferentes momentos de una vida que no recordaba. Con el corazón latiendo como un tambor, retrocedió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, como si algo o alguien no quisiera dejarla ir. De repente, el ambiente cambió. La calidez desapareció, reemplazada por un frío que se sentía como cuchillas contra su piel. La luz de las lámparas comenzó a parpadear, y un ruido bajo y gutural comenzó a resonar por toda la casa. Julia corrió hacia las escaleras, buscando desesperadamente una salida. Subió 2 escalones a la vez, con el sonido siguiéndola como un aliento en su nuca. Arriba, las cosas eran aún más perturbadoras. Las paredes parecían moverse, respirando lentamente, como si la casa estuviera viva. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y una luz tenue salía de ella. Julia no quería entrar, pero no había otro lugar a donde ir. Abrió la puerta con manos temblorosas. Era un dormitorio, decorado con muebles antiguos. La cama estaba impecable, como si alguien la hubiera hecho esa misma mañana. Pero lo que más le llamó la atención fue el espejo en la pared. No reflejaba la habitación como debía. En su lugar, mostraba una escena diferente. Julia estaba allí, pero no estaba sola. Detrás de ella había una figura alta, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. En el espejo, la figura levantó una mano, y aunque en el cuarto no había nadie detrás de ella, sintió un toque helado en su hombro. Julia gritó, y la casa respondió. Las paredes se estremecieron, las luces se apagaron, y la oscuridad la envolvió por completo. Corrió, tropezando y cayendo por las escaleras, hasta que finalmente llegó a la puerta. La abrió de un tirón y salió al porche. Pero lo que encontró afuera la hizo detenerse en seco. La casa ya no estaba en el bosque. Frente a ella había una calle vacía, con otras casas, todas iguales a la suya, alineadas en perfecta simetría bajo un cielo que no tenía estrellas ni luna. Julia miró a su alrededor, desesperada, y entonces vio algo que hizo que su sangre se helara, ella misma, en la ventana de una de las casas. Pero no era solo una visión. La otra Julia la miraba con una sonrisa fría, como si supiera algo que ella no sabía. Antes de que pudiera procesarlo, todo se desvaneció. Cuando despertó, estaba en su auto, estacionado en la carretera principal. El GPS funcionaba otra vez, y la bifurcación al camino que había tomado ya no estaba allí. Con manos temblorosas, encendió el motor y condujo lo más rápido que pudo. Pero mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio algo que la hizo gritar, la misma casa, perfectamente iluminada, al final de la carretera. Y en el porche, alguien la estaba observando. Las casas abandonadas no son solo edificios vacíos. Algunas son trampas, esperando a que alguien como tú o yo entre en ellas. Si alguna vez ves una luz en una casa donde no debería haber nadie, sigue conduciendo.
Hay lugares que nunca deberían ser descubiertos, lugares que permanecen ocultos por una razón. Pero, a veces, la curiosidad humana encuentra lo que no debe, lo que jamás debió ser visto. Lo que voy a contarte no es una leyenda ni un mito, es una advertencia. Porque hay casas que no son refugios, son trampas. Todo comenzó con Marcos, un fotógrafo aficionado que disfrutaba de explorar sitios abandonados. Para él, esos lugares no eran sinónimo de miedo, sino de arte, paredes desgastadas, ventanas rotas, techos a punto de colapsar. Cada grieta, cada sombra, tenía una historia que contar, y Marcos vivía para capturarlas. Un día, navegando en foros de exploración urbana, encontró una publicación intrigante, una foto borrosa de una casa en medio del bosque, con una dirección vaga y una advertencia que decía, no entres si no quieres llevarte algo contigo. La publicación tenía decenas de comentarios, algunos lo tomaban como un desafío, otros lo trataban como una broma. Pero Marcos estaba fascinado. La casa no aparecía en los mapas, y eso la hacía aún más interesante. Sin pensarlo mucho, preparó su equipo y condujo hacia el lugar indicado. Tardó horas en encontrar el camino, y cuando lo hizo, el sol comenzaba a ponerse. El sendero estaba casi oculto por la maleza, y los árboles parecían más oscuros de lo que deberían ser a esa hora. Pero allí estaba, la casa. Era un edificio de 2 pisos, de madera grisácea, como si el tiempo hubiera borrado todo color. Las ventanas estaban cubiertas por tablones, pero algunas dejaban entrever un interior sumido en sombras. La puerta principal estaba ligeramente abierta, moviéndose con un leve crujido al ritmo del viento. Marcos sintió un escalofrío inexplicable, pero lo atribuyó al frío de la tarde. Preparó su cámara y dio el primer paso hacia lo desconocido. El interior estaba completamente silencioso, excepto por el eco de sus propios pasos. Había muebles viejos cubiertos de polvo, como si alguien los hubiera dejado allí en un apuro. Pero lo más extraño eran los espejos. Había uno en cada pared, todos perfectamente intactos, a pesar del estado ruinoso de la casa. Cada vez que Marcos se veía en uno de ellos, tenía la incómoda sensación de que su reflejo tardaba un segundo más de lo normal en imitar sus movimientos. Decidió ignorarlo, enfocándose en tomar fotos. Las sombras, la luz filtrándose a través de las grietas, todo era perfecto. Pero entonces, algo llamó su atención. En el piso superior, una de las puertas estaba cerrada, pero bajo ella se veía una línea de luz, cálida, como la de una lámpara encendida. Era imposible. Nadie vivía allí, ¿verdad? Subió las escaleras con cautela, cada paso resonando como un disparo en el silencio. Al llegar a la puerta, tocó con suavidad. Nada. Giró la perilla y la abrió lentamente. El cuarto estaba vacío, pero no del todo. En el centro, había una silla con una muñeca sentada en ella. Era antigua, con un vestido blanco que alguna vez fue elegante, ahora amarillento por el tiempo. Lo más perturbador eran sus ojos, grandes, negros, sin pupilas. Marcos sintió un nudo en el estómago. Decidió tomar una foto rápida y salir de allí. Pero cuando levantó la cámara, la muñeca ya no estaba en la silla. La silla seguía allí, inmóvil, pero la muñeca había desaparecido. Dio un paso atrás, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, tan bajo que no podía distinguir palabras, pero lo suficientemente claro como para helarle la sangre. Miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Decidió bajar las escaleras y salir de la casa. Ya tenía suficientes fotos, no valía la pena arriesgarse más. Cuando llegó al pie de las escaleras, notó algo que lo detuvo en seco. Todas las fotos que había tomado estaban impresas y pegadas en las paredes de la sala. Imágenes de las mismas habitaciones, pero con una diferencia: en cada foto, había alguien parado en las sombras. Una figura alta, con brazos largos y una cabeza torcida,
siempre al borde del encuadre, como si hubiera estado siguiéndolo. Marcos sintió que el aire se hacía más pesado. Algo no estaba bien, y lo sabía. Se giró para correr hacia la puerta, pero estaba cerrada, y no importaba cuánto empujara, no cedía. El susurro volvió, más fuerte esta vez, como si viniera de todas las direcciones. Y entonces lo vio. Reflejado en uno de los espejos, estaba él, pero no era él. Su reflejo lo miraba fijamente, sin moverse, con una sonrisa torcida que no correspondía a la expresión de su rostro. La figura en la foto ahora estaba detrás de él, más cerca, con una mano extendida hacia su hombro. Marcos gritó, golpeando el espejo con todas sus fuerzas. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, y el ruido pareció romper el hechizo de la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y él salió corriendo, dejando todo su equipo atrás. No miró atrás ni una vez mientras corría por el sendero, con el sonido de los susurros persiguiéndolo hasta su auto. Llegó a casa horas después, temblando, incapaz de explicar lo que había pasado. Decidió olvidarse del asunto, no contarle a nadie. Pero los espejos comenzaron a inquietarlo. Cada vez que se miraba en uno, sentía que algo no estaba bien. Su reflejo parecía demasiado vivo. Más tarde, comenzó a escucharlo por las noches. Susurros. Risas bajas. Y una noche, al despertar, vio algo en la esquina de su habitación, la muñeca. Sentada en la misma silla del cuarto de la casa. Al día siguiente, Marcos desapareció. Su apartamento estaba intacto, pero los espejos estaban cubiertos con sábanas, y en su lugar, había una única foto, la misma casa, con la puerta abierta, esperándote. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu reflejo te observa demasiado? Tal vez deberías evitar los espejos por un tiempo, solo por si acaso. Hay momentos en los que tomamos decisiones aparentemente inocentes que desencadenan consecuencias que nunca podríamos imaginar. Esta historia es un recordatorio de que algunos caminos están destinados a permanecer cerrados, y algunas puertas nunca deberían abrirse. Quédate hasta el final, porque esta vez no se trata solo de una casa, sino de algo mucho más antiguo y mucho más oscuro. Todo comenzó con 3 amigos, Andrés, Clara y Víctor. Habían crecido juntos en un pueblo pequeño, donde las leyendas locales eran parte de la vida diaria. Una de esas leyendas era sobre la casa del pozo. Nadie sabía exactamente quién la había construido o cuánto tiempo llevaba allí, pero siempre se decía que algo extraño rodeaba el lugar. La gente afirmaba escuchar llantos durante la noche y ver luces inexplicables en las ventanas, aunque se suponía que la casa llevaba décadas deshabitada. La historia más conocida decía que en el patio trasero había un pozo sellado con una losa de piedra, y que, si la quitabas, liberarías algo que no debía ser despertado. Los niños del pueblo usaban la historia para asustarse unos a otros, pero los adultos siempre advertían que no era un juego. Claro, los jóvenes nunca hacen caso a esas advertencias, y Andrés, Clara y Víctor no eran la excepción. Una noche de verano, después de unas cervezas y muchas bromas, decidieron que era el momento de visitar la casa. No lo hacían por valentía, sino por aburrimiento y la emoción de hacer algo prohibido. Equipados con linternas, cruzaron el bosque que rodeaba la propiedad y llegaron a la casa. Allí estaba, tal como siempre se describía, una estructura antigua, con la pintura descascarada y un aire de abandono que parecía consumirla. Pero había algo más, algo que las palabras no podían describir. Era una presencia, una sensación de que estaban siendo observados. Vamos, no hay nada aquí, dijo Andrés, intentando ocultar su nerviosismo. Clara apuntó su linterna hacia la entrada y notó que la puerta estaba entreabierta. Ven. Es como si nos invitaran, bromeó, aunque su risa sonaba forzada. Entraron. El interior era peor de lo que imaginaban. Las paredes estaban cubiertas de moho, el aire olía a humedad y algo más, algo metálico.
La casa parecía más grande por dentro de lo que debería ser, con pasillos que se extendían mucho más allá de lo lógico. Pero lo que más les inquietó fue el silencio. Ni siquiera el crujir de la madera bajo sus pies producía el eco que esperaban. Recorrieron las habitaciones, encontrando muebles cubiertos por sábanas y cuadros que parecían observadores. En una esquina, Víctor encontró un cuaderno antiguo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, círculos y líneas que parecían inscribirse unos dentro de otros. «Esto parece algún tipo de brujería», dijo, pasándole el libro a Clara. Ella se encogió de hombros, pero su rostro palideció al leer una frase en latín: «El pozo guarda lo que no debe ser visto». «Es solo un mito», dijo Andrés, intentando aliviar la tensión. «Vamos a ver ese famoso pozo». «¿No es para eso que vinimos?» El patio trasero estaba iluminado por la luz de la luna. Y allí, justo en el centro, estaba el pozo. La losa de piedra que lo cubría tenía inscripciones similares a las del cuaderno, y parecía inamovible. Pero, como siempre, la curiosidad pudo más. Juntos, con mucho esfuerzo, lograron mover la piedra lo suficiente para mirar adentro. Todo estaba oscuro. Clara apuntó su linterna, pero la luz no alcanzaba el fondo. Entonces, escucharon un sonido. No provenía de la casa, ni del bosque, sino del pozo. Era un susurro, bajo y constante, como si algo les hablara desde el fondo. «Debe ser el viento», dijo Andrés, aunque su voz temblaba. «Vámonos». Pero antes de que pudieran alejarse, algo sucedió. Un golpe sordo retumbó desde dentro del pozo, y luego, un segundo golpe, más fuerte. La losa comenzó a moverse por sí sola, deslizándose de su lugar hasta caer al suelo con un estruendo que hizo vibrar el aire. Todos retrocedieron, y Clara soltó un grito cuando vio que una niebla negra comenzaba a emerger del pozo, extendiéndose como dedos que buscaban atraparlos. Corrieron hacia la casa, pero no era mejor refugio. Las ventanas comenzaron a cerrarse de golpe, y la puerta principal se cerró con un crujido ensordecedor, atrapándolos dentro. «Esto no puede estar pasando», gritó Víctor, mientras las luces de sus linternas parpadeaban. La niebla, como si tuviera voluntad propia, comenzó a entrar por las grietas de las paredes, llenando el lugar con un frío que les calaba hasta los huesos. Y entonces lo vieron. No era humano, ni animal. Una figura alta, hecha de sombras, se materializó en el centro de la sala. Tenía ojos blancos que brillaban en la oscuridad y un cuerpo que parecía retorcerse como humo atrapado en un frasco. Alzó una mano, y la casa comenzó a cambiar. Las paredes se alargaron, los pasillos se volvieron interminables, y los muebles comenzaron a moverse, bloqueando cualquier intento de escape. «El libro», gritó Clara, dándose cuenta de que todo estaba conectado. Corrió hacia donde lo había dejado y comenzó a pasar las páginas frenéticamente. Los símbolos parecían moverse en el papel, como si estuvieran vivos. Al final, encontró algo que parecía un conjuro, pero estaba incompleto. «Necesitamos cerrarlo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Si no, esto no terminará nunca». El ser de sombras avanzaba lentamente hacia ellos, cada paso llenando el aire de un zumbido ensordecedor. Andrés y Víctor intentaron distraerlo, lanzando objetos que atravesaban su cuerpo sin causarle daño alguno. Clara, con las manos temblorosas, comenzó a leer las palabras en voz alta. Su voz resonó en la casa, y la niebla pareció retroceder por un momento. Pero algo falló. Antes de que pudiera terminar, el libro se prendió fuego en sus manos. Clara gritó, dejándolo caer al suelo. El ser lanzó un chillido inhumano, y todo se volvió negro. Cuando despertaron, estaban en el bosque, a varios metros de la casa. Pero algo estaba mal. Andrés no podía hablar, Clara tenía marcas en las muñecas que no podía explicar, y Víctor nunca volvió a ser el mismo. Decía que todavía escuchaba los susurros por las noches, y que,
cuando miraba al espejo, veía algo detrás de él. La casa sigue allí, esperando. Y el pozo sigue abierto. Si alguna vez encuentras un lugar del que todos parecen alejarse, haz caso. No siempre merece la pena saber lo que hay al otro lado. Y si escuchas un susurro donde no debería haber sonido, corre. Porque lo que sea que vive ahí, no te dejará escapar dos veces. Hay lugares que no deberían ser redescubiertos, fragmentos de la realidad que el tiempo intenta enterrar. Pero, a veces, el pasado encuentra la forma de salir a la luz, arrastrando consigo ecos de lo que nunca debió ser. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un recordatorio de que algunas puertas deberían permanecer cerradas, aunque eso signifique no volver a dormir tranquilo. Todo comenzó con Marta, una arquitecta encargada de evaluar propiedades antiguas para su restauración. Había hecho de su vida un juego entre planos, historia y estructuras olvidadas. Para ella, los edificios tenían personalidades propias, y la idea de devolverles su esplendor perdido era una forma de darles una segunda vida. Por eso, cuando le ofrecieron evaluar una mansión en las afueras de la ciudad, no dudó en aceptar, a pesar de las advertencias vagas que le llegaron de boca en boca. La mansión Velasco era una reliquia del siglo XIX, una obra maestra de la arquitectura colonial que, según se decía, había sido abandonada tras una tragedia que nadie estaba dispuesto a detallar. Al llegar, Marta no pudo evitar sentirse sobrecogida por su imponente presencia. La fachada, aunque deteriorada, aún conservaba detalles hermosos, balcones de hierro forjado, columnas esculpidas y un ventanal central que parecía mirar directamente al alma de quien se atreviera a acercarse. Sin embargo, algo no encajaba. La mansión parecía demasiado intacta. A pesar de los años de abandono, las ventanas no estaban rotas, y las puertas de madera no mostraban señales de desgaste extremo. Marta tomó su cámara y equipo, decidida a documentar cada rincón. Es solo un edificio, se dijo, aunque una parte de ella sabía que no era cierto. Al cruzar la puerta principal, sintió un cambio en el ambiente. El aire estaba cargado, pesado, como si el tiempo dentro de la casa no se moviera al mismo ritmo que afuera. A primera vista, el interior parecía congelado en el tiempo, muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos en las paredes y un reloj de péndulo detenido a las 3:15. Marta, práctica como era, lo atribuyó a su imaginación. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas. Pero entonces, lo escuchó. Un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde otra habitación. Se detuvo, sosteniendo el aliento, pero el sonido desapareció tan rápido como había llegado. Decidió ignorarlo y continuó con su trabajo. Cada habitación parecía más inquietante que la anterior, no por su estado, sino por la extraña sensación de que no estaba sola. En el comedor, encontró un juego de vajilla perfectamente dispuesto sobre la mesa, como si alguien esperara la llegada de los comensales. Marta tomó una foto, pensando en lo extraño que era que nadie hubiera saqueado la casa. Fue entonces cuando notó algo en la imagen, había una figura en la cabecera de la mesa. No estaba allí cuando tomó la foto. Miró hacia la silla vacía y luego de vuelta a la cámara. La figura ya no estaba. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. A pesar de todo, decidió seguir. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subía al segundo piso. Había un corredor largo, con puertas a ambos lados, pero una al final destacaba. Era diferente, más antigua, hecha de madera oscura con grabados que parecían runas. Marta no recordaba haberla visto en los planos. Se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Cuando intentó abrirla, no se movió. Parecía sellada. Sin embargo, al tocarla, un golpe seco resonó desde el otro lado, tan fuerte que hizo que retrocediera. Marta tragó saliva, tratando de convencerse de que era una coincidencia. Entonces lo vio, en el suelo, delante de la puerta, había algo que no estaba allí antes. Un collar,
simple pero antiguo, con un colgante en forma de llave. Marta lo recogió, y en el instante en que lo tocó, algo cambió. El silencio de la casa se rompió, y un ruido distante comenzó a resonar. Era un cántico, bajo y monótono, que parecía provenir de todas partes. La puerta frente a ella se abrió sola, revelando una habitación completamente oscura, salvo por un escritorio con una lámpara encendida en el centro. Entró, más impulsada por la necesidad de entender que por valentía. Sobre el escritorio había un diario, cuyas páginas estaban cubiertas con la misma escritura que había visto grabada en la puerta. Aunque no entendía el idioma, las palabras parecían moverse, formando patrones hipnóticos que la hicieron sentir mareada. Pero lo peor era el espejo detrás del escritorio. Reflejaba la habitación con claridad, pero Marta no estaba en el reflejo. En cambio, había otra figura. Era un hombre de traje negro, con una expresión vacía y ojos blancos que la miraban directamente. Cuando intentó girarse para verlo, no había nadie detrás de ella, pero el reflejo seguía ahí, moviéndose hacia adelante. El diario comenzó a arder de repente, llenando la habitación de humo. Marta salió corriendo, pero la casa ya no era la misma. Los pasillos se alargaban interminablemente, y las puertas parecían multiplicarse. Las ventanas mostraban un cielo negro, sin estrellas ni luna. La sensación de estar atrapada se apoderó de ella, y cada rincón parecía observarla, juzgarla. Desesperada, volvió al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta, pero antes de cruzarla, sintió algo que la detuvo. Volteó por última vez, y en el espejo del vestíbulo, vio a la misma figura del reflejo. Pero esta vez no estaba sola. A su lado, había muchas más figuras, todas mirándola, todas inmóviles, excepto una. Era ella misma, con una sonrisa torcida y los ojos vacíos. Corrió hacia su auto y no miró atrás hasta llegar a casa. Esa noche no pudo dormir, pero lo peor llegó al día siguiente. Cuando revisó las fotos en su cámara, no había ninguna. En su lugar, la pantalla mostraba una sola imagen, la mansión, perfectamente iluminada, con la puerta principal abierta de par en par. Desde entonces, Marta nunca volvió a acercarse a un edificio abandonado. Pero cada vez que pasa por un espejo, evita mirarlo por demasiado tiempo. Dice que puede sentir que algo la observa, esperando que regrese. ¿Y tú, alguna vez has sentido que alguien te sigue desde el reflejo? Tal vez deberías apagar las luces del baño esta noche y asegurarte de que solo seas tú el que está allí. Hay secretos que el tiempo no puede borrar, sombras que la luz nunca alcanza a disipar. Algunas historias quedan atrapadas en las paredes de los lugares que las vieron nacer, esperando que alguien, en su insensata curiosidad, las desentierre. Esta es una de esas historias, una que, tal vez, nunca deberías haber escuchado, pero ahora que estás aquí, no podrás olvidarla. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que te voy a contar es algo que sigue esperando en la oscuridad. Todo comenzó con una joven llamada Laura, que estaba a punto de mudarse a una nueva casa. Había buscado durante meses, pero finalmente había encontrado el lugar perfecto, una casa antigua, con grandes ventanas y un jardín que, aunque descuidado, tenía un aire encantador. El precio era sorprendentemente bajo, pero los agentes inmobiliarios le dijeron que se debía a que la casa llevaba mucho tiempo desocupada. A Laura no le importó, había estado buscando una propiedad antigua para restaurar, y esta parecía tener un potencial increíble. Lo que no le dijeron, sin embargo, era que la casa había pertenecido a la familia Ferrer, una familia con una historia extraña y trágica. Nadie hablaba de ellos, y si alguien se atrevía a hacerlo, los habitantes del pueblo simplemente cambiaban de tema. Laura no prestó atención a esos detalles. Después de todo, las casas tienen historia, y ella estaba más centrada en renovar la propiedad y mudarse cuanto antes. El primer día que entró, el aire estaba pesado, como si el lugar hubiera estado esperando mucho tiempo para ser habitado.
Las vigas de madera crujían bajo su peso, y el suelo estaba cubierto de polvo. Nada que no pudiera manejar, pensó. El día siguiente, después de hacer algunas reparaciones básicas, comenzó a explorar el lugar. En el segundo piso, en el pasillo principal, vio algo que le llamó la atención, una puerta cerrada que no había visto en los planos. Estaba al final del corredor, justo al lado de la habitación principal. Con curiosidad, Laura intentó abrirla. La manija giró con un chasquido, pero algo la frenó. No estaba segura de por qué, pero decidió no entrar. No sentía miedo, solo una extraña sensación de inquietud. La puerta, sin embargo, no la dejaba en paz. Cada vez que pasaba por allí, algo parecía susurrarle que debía abrirla. Es solo una habitación más, se decía. Pero algo en su interior le decía que no debía. Pasaron los días y las noches. Laura comenzó a tener pesadillas, sueños donde caminaba por la casa, pero las paredes cambiaban, y las puertas la conducían a lugares oscuros y fríos. En cada uno de esos sueños, veía una figura borrosa, un ser que se deslizaba entre las sombras, siempre observándola, pero nunca hablaba. De alguna manera, estaba convencida de que esta figura provenía de esa habitación cerrada. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidió que finalmente abriría la puerta. Tal vez, pensó, al hacerlo se liberaría de esas pesadillas recurrentes. Con una linterna en mano, la manija cedió bajo su presión y la puerta se abrió lentamente. El aire frío que emanó de la habitación la hizo estremecerse. Dentro, todo estaba oscuro, pero algo brillaba débilmente al fondo. Al acercarse, Laura vio una caja de madera sobre una mesa, cubierta con una capa de polvo. La luz de su linterna iluminó su superficie, revelando inscripciones talladas en la madera, símbolos extraños que no pudo identificar. Laura, temerosa pero decidida, abrió la caja. En su interior, encontró un pequeño retrato en blanco y negro, una foto de una familia sonriendo frente a la casa. La familia Ferrer. En el fondo de la imagen, Laura notó algo que la hizo detenerse, una sombra oscura, casi imperceptible, que se asomaba desde la esquina de la habitación. Se acercó más, mirando con atención, y en el retrato parecía ver algo que nunca había notado antes. La sombra de una figura, tan alta y delgada que parecía más parte del fondo que una persona. Ese mismo día, después de guardar el retrato, algo extraño comenzó a ocurrir. Las luces de la casa empezaron a apagarse solas, las puertas crujían cuando no había viento, y el sonido de pasos en el piso superior se hacía cada vez más frecuente, aunque no había nadie allí. Cada noche, las pesadillas de Laura se volvieron más intensas, y en ellas, la figura de la sombra se hacía más clara. Podía sentir su presencia, como si estuviera dentro de la casa con ella, esperando a que se adentrara más en su historia. Una madrugada, Laura despertó con un fuerte sonido de cristal roto. Corrió hacia el salón, y al llegar allí, encontró el retrato en el suelo, quebrado en 1000 pedazos. Pero lo que más la perturbó fue lo que vio en los fragmentos, el retrato ya no era el mismo. Las personas que antes sonreían en la foto ahora tenían expresiones vacías y ojos oscuros, como si estuvieran siendo consumidos por la sombra que la había estado acechando en sus sueños. Desesperada, Laura decidió investigar más sobre la familia Ferrer. Descubrió que la familia había sufrido una tragedia que nadie quería contar. La matriarca, Carmen Ferrer, había estado obsesionada con las artes oscuras, buscando maneras de trascender a la muerte. Según los rumores, había hecho un pacto con fuerzas desconocidas, y la casa misma se había convertido en el receptáculo de esas fuerzas. Nadie nunca había logrado escapar de la mansión con vida, y todos los miembros de la familia habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Marta, ahora consumida por el miedo, entendió que la figura en la foto no era solo una sombra. Era algo que estaba atrapado en la casa, algo que esperaba ser liberado. Decidió que debía salir, pero la casa ya no la dejaba.
Las puertas se cerraban solas, las ventanas se bloqueaban. Estaba atrapada, y a medida que las horas pasaban, las sombras crecían más y más. La figura de la foto, la figura de sus sueños, ya no estaba solo en los rincones oscuros, sino que se encontraba frente a ella, justo en el pasillo. Unos días después, cuando los vecinos fueron a buscarla, la casa estaba vacía. Todo parecía normal, excepto por una puerta que había permanecido cerrada todo el tiempo. Al abrirla, encontraron una habitación vacía, y en el suelo, un pequeño retrato roto, con los ojos de la familia Ferrer mirando, vacíos. La casa sigue en pie, esperando a que alguien más cruce su umbral, como lo hizo Laura. Y si alguna vez te encuentras cerca de un lugar abandonado, donde las sombras parecen moverse por su cuenta, recuerda una cosa, no todas las casas tienen una historia que contar. Algunas prefieren mantenerlas en la oscuridad, esperando a que alguien las descubra, solo para no dejarlas escapar jamás. Todos conocemos la sensación de estar siendo observados, esa inquietante presencia que te recorre la espalda y hace que te mires constantemente sobre el hombro. Imagina que esa sensación nunca desaparece. Imagina que hay lugares donde los ojos que te vigilan no pertenecen a seres humanos. Y si te dijera que hay casas en las que no eres el único habitante, que, tal vez, nunca lo fuiste. ¿Te atreverías a adentrarte en uno de esos lugares? Este es un relato de una casa que nunca quiso dejar a nadie ir. Y créeme, después de escucharlo, te pensarás dos veces antes de entrar en cualquier lugar olvidado por el tiempo. Era una tarde gris y lluviosa cuando Andrés, un joven con espíritu aventurero, decidió investigar una casa que había quedado abandonada en las afueras de su ciudad. No era la primera vez que visitaba lugares olvidados, pero algo en esta casa le parecía diferente. Se decía que había estado vacía durante años, y la gente del vecindario evitaba hablar de ella. Algunos murmuraban que nunca era buena idea acercarse, que había algo extraño en la casa, pero Andrés se mostró indiferente. Para él, todo eso eran simples supersticiones. El primer vistazo a la casa fue suficiente para que se sintiera intrigado. Desde el exterior, la construcción se veía imponente, una mansión antigua, de 2 pisos, con ventanales rotos y la pintura de las paredes descascarada por el paso del tiempo. La entrada estaba sellada con tablas de madera, pero Andrés, siempre en busca de lo desconocido, encontró una pequeña ventana rota a un costado. Con facilidad, logró deslizarse hacia adentro. Lo primero que notó fue el silencio. Ese silencio profundo, casi insoportable, que te envuelve y te hace sentir que cualquier ruido sería una violación a la calma absoluta. Pero, a pesar de la quietud, había algo en el aire, algo pesado, como si la casa estuviera esperando, observando cada uno de sus movimientos. Andrés respiró hondo, ajustó su linterna y avanzó hacia el interior. Las escaleras crujían bajo sus pies, y el polvo cubría todo como una capa de olvido. Sin embargo, lo más inquietante era que, a medida que avanzaba, no encontraba ni rastro de objetos personales, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. Después de explorar varias habitaciones, Andrés llegó al salón principal, donde un gran espejo enmarcado dominaba la pared. La visión que tuvo al mirarse en el reflejo fue breve, casi fugaz, pero lo suficiente para que algo en su estómago se retorciera. En la imagen, se vio a sí mismo, pero con una ligera distorsión en su rostro, como si algo más lo estuviera mirando a través de él. El momento fue tan extraño que Andrés retrocedió, pero su curiosidad lo empujó a seguir explorando. En el segundo piso, descubrió una habitación que parecía distinta. La puerta estaba abierta, y al entrar, pudo ver que estaba más decorada que el resto de la casa. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, pero lo que más llamó su atención fue la pared principal, una gran foto en sepia colgaba allí, mostrando a una familia sonriente. Sin embargo, algo en sus ojos no era normal. Todos los miembros de la familia tenían una mirada vacía, inexpresiva, como si no estuvieran realmente allí. Pero lo más perturbador fue lo que vio cuando se acercó a la foto, una figura oscura, difusa, que parecía asomarse detrás de la familia. No estaba en el centro de la foto,
sino en el borde, tan borroso que parecía ser parte de la sombra misma. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero pensó que era solo su mente jugando trucos. Decidió irse, pero algo lo detuvo. Al girarse hacia la puerta, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La silueta de una figura de pie, al final del pasillo, observándolo. Era humano, pero la oscuridad que lo rodeaba hacía que sus contornos se difuminaran. Andrés tragó saliva, y aunque la figura no se movió, un sentimiento de pavor lo invadió. Sin embargo, cuando encendió la linterna y la apuntó hacia donde estaba, la figura desapareció. No había nada. Con el corazón latiendo aceleradamente, Andrés decidió que era hora de irse. Pero al volver al vestíbulo, algo se cerró de golpe tras él, la puerta. Intentó abrirla, pero no se movió. De repente, todo en la casa parecía haber cobrado vida propia. Los ventanales comenzaron a vibrar con un sonido sordo, y los pasos de alguien o algo comenzaron a resonar desde el piso superior. Al principio pensó que era su mente jugando con él, pero al escuchar los pasos más cercanos, Andrés comenzó a sudar frío. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y fue cuando escuchó un susurro. No podía entender las palabras, pero había algo en la voz que le heló la sangre. Era una voz suave, casi como un murmullo, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Corrió hacia las escaleras, pero al bajar, vio algo que lo detuvo en seco. En cada una de las habitaciones a lo largo del pasillo, las sombras se movían, alargándose y contorsionándose como si quisieran atraparlo. En el reflejo de los espejos, pudo ver algo más, no solo estaba él, sino algo más, algo oscuro, algo que nunca antes había estado allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Y lo peor de todo es que nunca lo había estado. La casa, en realidad, no lo estaba observando por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba a alguien para que se quedara. Y ahora, era él quien debía pagar el precio por su curiosidad. No importaba si se iba, porque la casa ya había comenzado a reclamarlo. Desesperado, Andrés trató de abrir la puerta principal una vez más, pero algo lo detuvo, una mano fría, que lo sujetó por el hombro. Al volverse, se encontró con los ojos vacíos de la familia de la foto, que lo observaban desde las sombras, sus rostros distorsionados por el tiempo, pero sus miradas, aún llenas de desesperación, parecían implorarle que se quedara. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron. La oscuridad lo rodeó, y todo se llenó de murmullos. Andrés trató de correr, pero algo lo arrastraba hacia las escaleras. El último grito que salió de su garganta fue absorbido por la casa, un grito que nunca llegaría a ser escuchado por el mundo exterior. Al día siguiente, los vecinos notaron que la puerta de la mansión estaba abierta, pero nadie vio a Andrés salir. Y lo peor de todo, fue que la foto de la familia Ferrer había cambiado. Ahora, había una nueva figura en el borde de la imagen. Una figura que los observaba, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Nadie ha vuelto a entrar en la casa. Pero la casa sigue esperando. Y si algún día decides explorarla, recuerda mirar bien los espejos. Porque no siempre solo te verás a ti mismo.